Hay polémica en México por una joven de 20 años quien denunció una violación sexual en su contra, pero termina ella tras las rejas. Yakiri Rubí podría enfrentar una pena de hasta 60 años en prisión por haber asesinado a su agresor en medio del abuso. Varias ONGs protectoras de los derechos de las mujeres exigen a la justicia que revise el caso y libere a la joven. Argumentan que actuó en defensa propia. Ella es Yakiri Rubí, una joven mexicana de 20 años quien fue acusada de asesinar a su agresor al defenderse de un abuso sexual. La Procuraduría General de Justicia del Distrito Federal no creyó su versión y ordenó su encarcelamiento. Ahora enfrenta un juicio que puede derivar en una sentencia de hasta 60 años de prisión. El caso ha desatado una intensa polémica en México. Organizaciones civiles aseguran que Yakiri ha sido doblemente victimizada, pues las autoridades prácticamente han hecho a un lado su denuncia de violación y descartan que en la muerte del agresor hubo legítima defensa. El ente judicial dice que cumplió todos los protocolos legales para estos casos e insiste en que tiene elementos para inculpar a la chica. El caso tuvo un efecto dominó en las redes sociales, donde se creó la página Yakiri Libre, en la que decenas de personas reclaman su liberación. La abogada de la joven denunció que se produjeron numerosas irregularidades en su detención, ya que además de deficiencias en los peritajes, no se siguió el protocolo de actuación ante una denuncia por un delito de género. A esta hora vamos a establecer el contacto directo en Ciudad de México con José Luis Rubio, papá de Yakiri Rubí, Rubio, por supuesto, acusada, como lo decíamos, de homicidio. Buenas noches, señor Rubio, gracias por acompañarnos aquí en el informativo de NTN 24. ¿Cuál es la situación actual de su hija? ¿Dónde se encuentra ella? ¿En qué paso van? ¿Y va a haber una acusación formal en cuánto tiempo? Supongo se va a seguir un juicio. Pues sí, buenas noches. Buenas noches. En este momento, mi hija, agradezco la atención de ustedes. Mi hija se encuentra en un penal, estamos en un proceso de 15 días para la apelación. Afortunadamente, fuimos recibidos apenas el día de ayer por un grupo importante del gobierno de la Ciudad de México, incluido el procurador de la República, el subprocurador y el secretario de gobierno del Distrito Federal. Esto ha creado una gran indignación no solamente en la Ciudad de México, sino en el resto del país y en varias partes del mundo, y hemos logrado sentarnos con estos funcionarios que nos han dado su palabra de que se va a llegar a las últimas consecuencias, se va a revisar, se va a checar lo que se omitió, se va a rectificar en lo que hubo errores del Ministerio Público que cometió esto con dolo y negligencia. Porque resulta que los dos tipos hermanos son vecinos del Ministerio Público. Esto les ayudó mucho. Trabaja uno de ellos, presumía el hoyo Oxiso, presumía de trabajar en el Tribunal Superior de Justicia. Entonces hubo un encubrimiento, hubo una manipulación de evidencia. Hubo muchas cosas que para el Ministerio Público de ese momento, de la Agencia 50, pues fue muy sencillo. Desafortunadamente la justicia se usó a favor y a modo de ellos. Lo Rubio, que no... Sí, dígame. ¿El agresor de su hija era conocido de ella? ¿Lo conocía? No, todo eso fue muy falso y fue terrible que se difundiera eso en los medios. No existe ningún tipo de relación. Mi hija es de orientación sexual diferente, tiene a su pareja. Es triste que trataron de inventarle una historia, incluso hasta de prostitución, es lamentable. Ayer lo hablamos con el procurador y nos dijeron que no hiciéramos caso de esas noticias de los medios. Sin embargo, parecía que venía de allá. Entonces, se criminalizó a mi hija, que era la víctima. Ella, de hecho, es la que hace la acusación. Son dos hermanos, son dos los tipos que la secuestran. La meten intimidada y amagada a un hotel donde no pagan, donde son conocidos. Esto parece ser un caso más profundo, más grave, un caso de feminicidios. Me promete el procurador, me da su palabra ayer, e incluso el secretario de Estado, del Distrito Federal, me da su palabra de que van a investigar esto, porque todavía la tarde de ayer este hombre daba entrevistas, estaba muy tranquilo. ¿Va a poner usted entonces las manos y el futuro, sin duda, de su hija en la justicia mexicana,
teniendo ese antecedente que nos está contando? Nos dieron la palabra. Yo les soy honesto, he dicho que no soy muy ingenuo. Vamos a seguir con las movilizaciones. De hecho, hoy hubo otra movilización. Vamos a seguir hasta que no tenga a mi hija en la calle. Sin embargo, me han dado su palabra de que van a... Esto ha movido mucho. Esto ha llegado al jefe de gobierno. Me decían que el jefe de gobierno estaba preocupado por el camino que había tomado esto. Yo le decía que esto no tenía que haber pasado si desde inicio se hubiera vigilado esto, que lo mal que se hizo, lo cochino que se hizo. Yo hablaba de un cochinero. Ellos me dan su palabra de rectificar en esto, de checar, de ver quién hizo mal las cosas y hacer las cosas como se debe. Me prometen hacerlo con transparencia. Yo espero, no me voy a quedar con los brazos cruzados. Espero que se actúe en consecuencia. Pero mientras tanto su hija está presa. Sí, mi hija está presa. ¿Hasta cuándo? ¿Qué le han dicho? ¿Habrá una habeas corpus? ¿Van a sacarla de alguna forma? Estamos en los 15 días. Estamos en los 15 días del proceso en el que nos van a aceptar, nos tienen que aceptar legalmente las pruebas que nos rechazó un juez. Un juez que cree usted estaba de vacaciones y que ahora que lo investigamos resulta que tiene acusación en el 2011 por una de sus secretarias de acoso sexual. Fíjese qué ironías, ¿verdad? Entonces, pues este es México y lamentablemente lo tiene que saber todo el mundo, aunque sí, pasa en todo el mundo. Sin duda no será muy fácil, señor Rubio, porque entiendo que hay un primer informe de este caso donde dice que no hubo abuso sexual. Sí, fue muy lamentable, eso lo platicamos con ellos y nos decían que... ¿Y entonces cómo van a demostrar lo contrario? No, ya lo aceptaron. Yo no creo que tarden mañana o el lunes en aceptar estos hechos, que sí hubo violencia, sí hubo violación. Aceptaron que hay un semen, estaban investigando, nos decían que sí, evidentemente sí lo había, si era de este tipo, que iban a seguir más. Hay otra acusación sobre el hermano. Los peritos demostraron que hubo una defensa, que aparece, el cadáver aparece de repente con 16 cortadas brutales, como si mi hija de 50 kilos de peso y unos 60 y tantos de estatura hubiera agarrado dormido a este tipo que era un físico constructivista de 1,80, 90 kilos de peso, y luego lo hubiera cargado en su hombro, se hubiera subido una moto, bajar un segundo piso, subirse una moto, llevarlo a su casa y regresarse al hotel. Señor, es chistoso esto. Señor Rubio, muchas gracias por habernos atendido y seguro le daremos seguimiento a este caso. Muy amable. Muchas gracias, bendiciones.